Antes de que la primera piedra fuera colocada, las pirámides eran un sueño. En los albores del reino antiguo, los faraones no se contentaban con simples tumbas. Querían un destino en la otra vida, una escalera hacia el cielo, un vehículo que los llevaría a la inmortalidad. La idea no surgió de la noche a la mañana. Evolucionó a lo largo de siglos, desde las primeras mastabas, estructuras rectangulares de barro, hasta la primera pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara. Diseñada por el legendario arquitecto Imhotep, esta pirámide fue un salto monumental. 6 mastabas superpuestas, construidas con bloques de piedra caliza, un ensayo de lo que vendría después. La construcción de la pirámide de Zoser no fue solo un logro técnico, fue una declaración ideológica. Mostró que la piedra podía ser moldeada para propósitos sagrados, que la fe del faraón podía ser traducida en una estructura que desafiaría el tiempo. El siguiente gran paso fue la pirámide acodada de Snefru, el padre de Jufu. Este fue un experimento audaz. Empezaron con un ángulo de inclinación muy pronunciado, pero a mitad de camino, la estructura comenzó a agrietarse. Los ingenieros, en una de las primeras lecciones de la historia de la construcción, cambiaron el ángulo para terminar la pirámide, dándole su forma característica. Fue una prueba de ensayo y error, un recordatorio de que incluso los grandes logros nacen de los errores. Pero el culmen de esta evolución sería la Gran Pirámide de Khufu, una estructura que superaría a todas las demás en tamaño, precisión y misterio. Se convertiría en la única de las 7 maravillas del mundo antiguo en permanecer en pie, y para construirla, los egipcios no usaron magia o superpoderes, usaron ciencia, matemática y una organización social perfecta. La cantera. La piedra se vuelve fuego. El primer gran desafío fue obtener la materia prima. Para la Gran Pirámide, los egipcios necesitaban millones de toneladas de piedra caliza. La mayoría provino de canteras locales, justo al sur de la meseta de Giza. Pero la piedra caliza blanca y pulida que cubría el exterior de la pirámide venía de las canteras de Tura, a unos 20 kilómetros de distancia, al otro lado del Nilo. Y los bloques de granito rojo que se usaron para las cámaras internas, para el sarcófago del faraón, venían de Asuán, a casi 900 kilómetros al sur. Para extraer la piedra caliza de las canteras, los egipcios no usaban pólvora o taladros de acero, usaban cinceles de cobre, herramientas de diorita y mucho ingenio. Hacían agujeros en la roca, metían cuñas de madera húmeda y las golpeaban. El agua hacía que la madera se hinchara y la presión partía la piedra en grandes bloques. El granito, mucho más duro, era un desafío mayor. Usaban rocas de diorita para golpear el granito, pulverizándolo poco a poco hasta que el bloque se separaba de la cantera. Una vez que los bloques eran extraídos, tenían que ser transportados. Los bloques de piedra caliza de Tura eran transportados en barcazas a través del Nilo durante la crecida anual, cuando el río subía y se acercaba a las canteras. Los bloques de granito de Asuán, por su parte, eran transportados en grandes barcos de madera, una operación logística impresionante que requería la coordinación de miles de hombres y decenas de barcos. Y una vez que los bloques llegaban a la meseta, el verdadero desafío comenzaba. La rampa, la escalera de un dios. El debate más grande sobre la construcción de las pirámides se centra en cómo se subieron los bloques a una altura de casi 150 metros. La teoría más aceptada, respaldada por la evidencia arqueológica, es la de la rampa recta. Los egipcios construían una rampa de ladrillos de barro y escombros, y a medida que la pirámide subía, la rampa también. Los bloques eran subidos por la rampa en trineos de madera, lubricados con agua para reducir la fricción. Los trabajadores tiraban de las cuerdas, moviendo los bloques poco a poco hacia arriba. Pero, ¿cómo se subía el último bloque? A esa altura, la rampa se habría vuelto imprácticamente larga y difícil de construir. Una teoría sugiere que los egipcios usaban una rampa en espiral,
que se envolvía alrededor de la pirámide a medida que subía. Un grupo de arqueólogos descubrió un antiguo camino en una cantera de piedra que se asemeja a una rampa en espiral, lo que da peso a esta teoría. Otra teoría, más reciente, propone que los egipcios construían una rampa de escalones y usaban una serie de palancas para subir los bloques. El debate sigue abierto, pero lo que es seguro es que los egipcios no usaron una tecnología mágica. Usaron una combinación de ingenio, física y una organización de trabajo meticulosa. Los trabajadores de las pirámides no eran esclavos, como se cree. La evidencia arqueológica, los huesos, los textos y los campamentos de trabajadores muestran que eran obreros calificados y bien pagados. Vivían en una especie de ciudad con panaderías, cervecerías, viviendas y hospitales. Recibían salarios, raciones de comida y atención médica. Era una forma de servicio al Estado, una manera de contribuir a la inmortalidad del faraón y, por extensión, a la de ellos mismos. Se dividían en equipos de 20 o más hombres, y cada equipo tenía su propio líder, su propio nombre y su propio lema. El trabajo en equipo era fundamental. El alma de la pirámide, la cámara funeraria y el sarcófago. Las pirámides no eran solo un montón de piedras, eran una tumba, y el corazón de la tumba era la cámara funeraria, el lugar de descanso final del faraón. En la gran pirámide de Jufu, la cámara funeraria se encuentra en el centro de la estructura, a más de 40 metros de altura. Fue construida con bloques de granito, una roca increíblemente dura, para proteger al faraón de los ladrones. El sarcófago de Jufu, hecho de una sola pieza de granito, fue colocado en la cámara antes de que la pirámide fuera terminada, ya que era demasiado grande para pasar por los pasillos. La construcción de las cámaras funerarias fue un desafío de ingeniería. Los egipcios tuvieron que construir un sistema de pasillos y galerías que se conectaban entre sí. La Gran Galería, un pasillo de más de 47 metros de largo, fue construida con una precisión increíble, con el techo en voladizo, una proeza de la ingeniería antigua, y la cámara funeraria fue construida con una serie de techos falsos, diseñados para resistir el peso de los millones de bloques de piedra que se apilaban encima. El sarcófago del faraón estaba hecho de una sola pieza de granito, una roca tan dura que los egiptólogos aún no saben cómo los egipcios la cortaron. Probablemente usaron sierras de cobre con una mezcla de arena abrasiva. Una vez que el sarcófago estaba listo, era pulido hasta que brillaba, un símbolo de la perfección y la eternidad. La cámara funeraria era sellada con bloques de piedra, y los pasillos de acceso eran bloqueados con grandes losas, diseñadas para impedir el paso a los ladrones. Pero los ladrones eran más astutos. En el transcurso de los siglos, casi todas las pirámides fueron saqueadas. Los ladrones, que conocían la estructura de las pirámides, encontraban la forma de entrar, usando palancas o perforando las paredes. Los tesoros, las joyas, el oro, todo fue robado. El sarcófago de Jufu, que aún se encuentra en la Gran Pirámide, fue vaciado hace mucho tiempo. El revestimiento, el brillo de un sol naciente. Cuando las pirámides fueron terminadas, no eran las estructuras marrones y desgastadas que vemos hoy. Estaban cubiertas con una capa de piedra caliza blanca pulida de Tura. Esta capa era tan brillante que, bajo el sol, la pirámide resplandecía como un faro. Se creía que el brillo de la pirámide simbolizaba el sol naciente, un símbolo del renacimiento del faraón en la otra vida. Los bloques de revestimiento eran cortados con una precisión increíble y se unían sin mortero. Los bordes eran tan perfectos que una hoja de papel no podía pasar entre ellos. El revestimiento de las pirámides no duró. Con el tiempo, los terremotos y los saqueos hicieron que la capa exterior se desprendiera. En la Edad Media, la piedra caliza de las pirámides fue reutilizada para construir las mezquitas y los palacios de El Cairo. Hoy solo quedan unos pocos bloques en la base de la Gran Pirámide,
un recordatorio de la belleza que una vez tuvieron. El último elemento de la pirámide era la piedra angular, o el piramidión, una piedra piramidal que se colocaba en la cima. Se cree que estaba hecha de basalto, con oro o electrum, una aleación de oro y plata, incrustado. La piedra angular era el símbolo más sagrado de la pirámide, el punto de conexión entre la tierra y el cielo, el punto de contacto entre el faraón y los dioses. Se piensa que el piramidión de la Gran Pirámide fue robado y nunca se encontró. La verdadera tecnología, la organización social, la verdadera tecnología detrás de la construcción de las pirámides no fue el carro o el ladrillo, sino la organización social. El faraón, como un dios en la tierra, tenía el poder de movilizar a miles de hombres para un solo proyecto. Los egipcios tenían un sistema de gobierno centralizado y una economía planificada. El Estado controlaba los recursos, la comida, el agua, la mano de obra. La construcción de las pirámides fue una hazaña de coordinación, un proyecto que requería la colaboración de miles de personas. La construcción de las pirámides fue una forma de unir a un pueblo. Era una empresa nacional que daba trabajo, propósito y un sentido de pertenencia. La fe en el faraón, en la vida después de la muerte y en la importancia de la construcción de la tumba era el motor que impulsaba a los hombres. No era una obligación, sino un servicio. Los trabajadores, que se llamaban a sí mismos los amigos de Jufu, se enorgullecían de su trabajo. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por una civilización entera, unida por una visión común. La tecnología, el ingenio y la fe se unieron para crear algo que el mundo nunca había visto. Y el legado de las pirámides perdura hasta el día de hoy, un recordatorio de que la verdadera maravilla no es la piedra, sino la mente que la moldea. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.